Vamos a ver ahora lo que ocurre en la segunda serie, donde vamos a ver a Juan Segura, vamos a ver también a Albert Puig y a Nicolás García de nuevo en la piscina. Adolfo Benito en la 1, John Mújica en la 2, Albert Puig en la 3, Juan Segura en la 4, Nicolás García en la 5, Jan Giral, que repite prueba también en la 6, Eric González en la 7 y Álvaro Díaz en la calle 8. Estos son los 8 nadadores, no hay bajas. Protagonismo para Juan Segura. Intentando bajar esa barrera de los 25 segundos. Se quedó el año pasado a 3 centésimas el nadador del SEC de Madrid. Pues ahí está Juan en la 4. Su acuático sale bien, Juan primero. Nadador que es capaz de meter una altísima frecuencia en el 50 espalda. Está muy destacado clarísimamente. 25-2. Sí. No es mala marca, para nada. Es una muy buena marca. 25-28. Está contento. Si esta tarde consigue nadar en 24 segundos. A 2 décimas de su mejor marca de siempre, Juan Segura. Único nadador que baja de los 26 segundos. Segundo ha sido Albert Puig, un formidable estilista, muy completo en todos los estilos, ha hecho 26-4. Llegamos al 100 libres. Oscar Pascual en la 1, Héctor Machuca en la 2, Beltrán Rodríguez en la 3, Cristian Quintero en la 4, Adrián Villalba en la 5, Iván Amillo en la 6, David Alcolado en la 7 y Jorge García en la 8. Venezolano del Club Natación San Feliu en esa calle 4, Adrián Villalba del SEC en la 5, del SEC en la 5. Beltrán Rodríguez en la 3. 23-7, segundo Oscar Pascual, ya nos vamos al 24-1. Y la mínima pues por debajo del récord de España de Markel. Mínima exigente de 48. Nunca jamás un nadador ha nadado en 48 segundos en la prueba en línea. Sí le han hecho algunos lanzados, pero en la prueba nunca. 49-6. Para Quintero. Sí. El segundo lo vamos a 51-9, Julia. 51-92 y 52-3 el tercero. Nadador olímpico por Venezuela, Cristian Quintero. En edad de bajar, pues él está en edad de bajar. En edad de, a medida que avance pues la temporada y los años, pues que puede ir mejorando sus registros y tener ya unos 57-1. Chapo, enhorabuena a ti, a tu entrenador y carrerón que has hecho. Y la espalda, que sigue siendo nuestro estilo. Sí, tanto África como Nicolás han hecho las mínimas, han rebajado esas mínimas en los 200 de espalda. Bueno, vamos seguimos con la competición. Ahí tenemos a Nuria Márquez. Vamos con la natación paralímpica, con la final del 100 braza. Vamos a ver a dos de nuestras grandes nadadoras, a Nuria Márquez y a Saray Gascón. Ahí tenemos a Saray. Las dos ya tienen mínima B para esos Juegos Paralímpicos. Saray tiene 2 mínimas en el 100 libre y en el 100 mariposa. Y Nuria Márquez tiene la mínima en el 100 espalda. Vamos a ver si lo consiguen. Consiguen más mínimas para esos Juegos Paralímpicos en la prueba de braza.
Aunque ellas son categoría S9, en braza tienen, Javier, categorías diferentes. Sí, concretamente es la categoría SB. Para la braza se mete la B de breaststroke. La diferencia está pues en que Sarai es SB9, una categoría un poquito más rápida que el SB8 de Nuria Marqués, de ahí que tengan distintas mínimas, aunque en las pruebas distintas de braza las dos sean S9. Pues SB9 Sarai, SB8 Nuria Márquez. Sarai con por esa genesia en el antebrazo y Nuria por la pierna, con esa diferencia, esa diferente discapacidad. Ambas son plusmarquistas mundiales, plusmarquistas españolas en esa categoría, esta discapacidad física. En ese B9 Sarai tiene el récord de España en 1.22 y en SB8 el récord de España de Nuria está en 1.28.0, logrado el año pasado en las World Series de París. Buscando esas mínimas, en el caso de Nuria la B está en 1.28.0 y Sarai la tiene en 1.22.0. Pues mínima para Sarai, 1.20.71, mínima B. Pues otra más para la colección. Para nuestra medallista olímpica. Y Nuria Marqués para cloro en 1.31.42, ligeramente por encima la mínima B que le pedían. Pues 3 mínimas B para Sarai Gascón. Ayer ratificó en esta piscina la de el 100 libre y acaba de conseguir la mínima en el 100 braza. Ya tenemos 7 mínimas B para nuestros nadadores paralímpicos. Los nadadores que había establecido la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Pues termina Jordi Rivera, abandona ya la piscina y salen a la misma los componentes de la final masculina, el 50 espalda. De solo esta mañana Juan Segura, el equipo nacional, ha podido nadar por debajo de los 26 segundos. Jan Giral, Nicolás García de nuevo, Albert Puig, Juan Segura, Javier Romero, Javier Arauz, Carlos Ejido y Eric González nadando esta final. Estos son los 8 nadadores. Ese espectacular dibujo que tiene a la espalda Juan Segura. Tatuaje tremendo. Él es el único nadador que ha bajado los 26, como hemos dicho esta mañana. Busca bajar los 25. Sí, su marca personal está 3 centésimas por encima de esa barrera, de esa marca, de esos 25 segundos. Es el objetivo que tiene el nadador del SEC, romper esa barrera. Pues vamos a ver si lo consigue. Se quedó 2 décimas esta mañana por encima de sus 25. Ya poco a poco se va distanciando Juan Segura. Mira que avanza la prueba, es un nadador con una frecuencia muy alta, a ver si 25-1 ha rebajado una décima, pero se le sigue resistiendo a Juan. Buena marca, 25-1. Muy cerquita de
su mejor registro. Otra vez único nadador de los 8 que baja de los 25 segundos. Segundo ha sido Albert Puig, 26-0, un Albert Puig que has conocido por su faceta de estilista y de clorista, componente de ese relevo que tuvimos en Ríos, el 4x200 masculino, que tuvo un muy buen ciclo olímpico desde el año 2012 al año 2016. Y Albert era uno de los componentes habituales de ese relevo. Ahora ya más centrado en pruebas de velocidad, y acaba de terminar segundo con 26-0. Tanto Puig como Nicolás se han quedado unas centésimas por encima de sus topes personales. Bueno, de nuestros grandes objetivos en esos Juegos Paralímpicos que podremos ver en televisión española, en Teledeporte, finales del mes de agosto, septiembre, esos Juegos Paralímpicos con la natación como uno de los grandes atractivos de este panorama de Juegos, de ese calendario de los Juegos Paralímpicos. Todavía nos quedan ver dos carreras más de nadadores paralímpicos, pero desde luego el balance en este trofeo Castalia es espectacular. 3 mínimas A, 4 mínimas B, 2 récords mundiales, 3 récords de España, todo ello batido por 12 nadadores. Tremendo, espectacular el rendimiento. Los nadadores españoles, los paralímpicos, que están aprovechando cualquier competición para rebajar esas mínimas A o B, mínimas que pueden rebajar hasta el mes de junio. Pues vamos a ver ahora precisamente ese 100 libre en categoría femenina. Vamos a ver de nuevo a Francisca Castro, a Isabel Chingua Hernández, a Ariadna Edo, a Eva Coronado, a Marian Polo, a Nuria Márquez y a Julia Benito. Esta final multidisability de diferentes discapacidades. Isabel Chingua, categoría S10, capacidad física. Ariadna Edo, S13. Eva Coronado, S14, S13 también es Marian Polo. Nuria Márquez, S9, y S10 es Julia Benito. Ni Ariadna, ni Eva, ni Marian tienen prueba paralímpica en los Juegos. El objetivo sí lo tiene Isabel Jingwang, que busca el 1-2-30 para meterse en el equipo paralímpico, para intentar meterse con esa mínima B. Nuria Márquez ya tiene la mínima, pero va a intentarla también en este 100 libre. La tiene en 1-4-46 y Julia Benito la tiene muy exigente en el 1-2-30. Eva Coronado, que acaba en 1-2-56. Segundo y medio del récord de España de Michelle Alonso. Eva Coronado. Ariadna Edo, 1-6-48. Lejos también del récord de España, Nuria Márquez, 1-7.